Se recuerda que estábamos viendo cuáles eran los documentos que eran necesarios para poder que estos documentos extranjeros surtan efecto, o esta reclamación de un derecho extranjero surtan efectos en Guatemala. Pues fíjese que en el caso de nosotros es con el trabajo que tenemos que hacer como fiscales de adolescentes, pero sí, este es un tema que da mucho de qué hablar. No es las contestaciones del presidente y también los pronunciamientos de la señora fiscal. Pero bueno, vamos a seguir. Se recuerdan que yo les explicaba de que en el derecho internacional privado tenemos dos situaciones. Uno son los conflictos de leyes de carácter positivo y los de carácter negativo. Todo derecho o este derecho internacional privado puede ser invocado por un extranjero, pero también existen limitaciones a esta aplicación de leyes extranjeras. Entre ellas, el primero que tenemos es el conflicto de ley, que, como les dije en algunas clases anteriores, esto puede ser positivo o de carácter negativo. Para el jurista español Ramón de Arrué y Arregui, los diversos conflictos de leyes, dice, son positivos cuando dos o más estados o más leyes de diferentes estados pretenden aplicarse a la misma relación jurídica, y es de carácter negativo el conflicto de ley cuando ninguna de las leyes de varios estados consideran que es aplicable al caso concreto. El jurista, por su parte, el jurista privatista francés J.P. Niboyes considera que el hecho de que cada país posea su propio ordenamiento, sistema o ordenamiento jurídico, en derecho internacional privado da lugar a dos clases de conflicto. Él lo hace, esta clasificación que habíamos hecho anterior, pues él hace una esquematización más amplia. Uno dice, es de los países que reivindican la competencia del caso para su propia ley. En este caso, el conflicto es positivo. La ley de cada uno de los dos países o más países, lejos de abdicar. ¿Se acuerdan dónde usamos mucho o dónde se ha usado mucho ese término de abdicar? Vamos a ver. Con los reyes, Lick, o los duques, o los que tienen estos títulos. Exacto. Y se recuerda que cuando renuncian a su título de rey o de duque o de así. Renunciar, precisamente, renunciar a la aplicación. Y muy perfecta la ejemplificación, compañera. La última abdicación que tenemos de un trono, ¿a dónde acaba de ser? Precisamente de quien nos conquistó a nosotros, del rey español, tras un escándalo que tenía que ver con el erario español de una de sus hijas o de su yerno. Y por el bien de España, él abdicó a la corona. El rey Felipe. Y entonces estamos de que, lejos de que este Estado pueda abdicar, pueda decir que no es competente su ley para conocerla, en provecho de otra, entiende que la competencia le corresponde totalmente a este Estado. En el segundo caso, ninguno de las leyes reivindican para sí la competencia en el caso de que haya un conflicto. En este caso es negativo. El ejemplo es la ley francesa declara competente la ley inglesa para los ingleses, mientras que esta se declara incompetente porque hay una norma jurídica dentro de la normativa inglesa que considera que debe de ser competente la ley, por ejemplo, del domicilio, de donde estuviera domiciliado esa persona. Es decir, que en el conflicto de ley es negativo, la norma jurídica de un Estado conflictual juzga aplicable la norma jurídica de un Estado distinto al de ellos, diverso. Y la norma conflictual del Estado diverso considera que la norma aplicable no es su norma nacional, sustantiva, material, sino que considera que es la norma material aplicable o es la norma jurídica de un tercer Estado o del mismo Estado que se lo reenvió a él.
que se inhibió y se lo remitió. El reenvío en sí es como hablar de remisión. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando que hablamos de remisión, por ejemplo, en los casos, en la jurisdicción guatemalteca? Vamos a ver. En derecho penal, por ejemplo, cuando un juez conoce de primera instancia, puede remitir a uno de menor jerarquía porque considera que es de menor, pues de causa, una causa de menos trascendencia, de menos años, entonces, o de bagatela, como ha establecido la doctrina, remite o envía. Entonces, cuando hablamos de la remisión, es que un Estado remite ese caso a otro Estado para que lo conozca, porque considera que es la ley aplicable. Este Estado considera, al ver su normativa nacional, sus leyes nacionales, considera que tampoco él tiene esa jurisdicción. Entonces viene y el juez que empieza a conocer ese momento, al hacer un análisis jurídico de la normativa nacional, no me compete a mí. Considero que debió de haber conocido el primer estado que me la envió o lo mando a un tercer estado. Pero en el caso del reenvío es complicado, porque según la doctrina, la aplicación de las leyes extranjeras pueden encontrar limitaciones tanto legales como doctrinarias. Y estas razones van a ser, bien sean determinadas en las leyes extranjeras, que puedan quedar definitivamente descartadas, o en la doctrina se han planteado varias teorías que pretendían solucionar los conflictos de leyes, especialmente de leyes extranjeras por parte de órganos jurisdiccionales en un caso concreto. Y entonces, en esta teoría se hablaba precisamente de la teoría de la calificación, la teoría del reenvío, la teoría del orden público y la teoría del fraude de ley. Cuando hablamos de la teoría de la calificación, yo creo que no sé por qué, pero con eso que yo toco mi orden de las clases, creo que en mi orden desordené. Esa presentación se las voy a enviar solo terminando de clases, se las reenvío. Se las envío y me dice si. Entonces, cuando hablamos de la teoría de la calificación, esta teoría fue formulada por el francés Michel Bartin, y para Bartin la calificación consistía en precisar la naturaleza jurídica de una situación. Vamos a ver. Si yo les dijera a ustedes que me precisen cuál es la naturaleza jurídica del contrato de arrendamiento, ¿qué me dirían? Vamos a ver. Privada. No. No. Vamos a ver. Aquí no estamos hablando porque todo el derecho civil es de carácter privado, esa instancia de parte. Cuando le estoy hablando de la naturaleza, ¿qué hace diferente el contrato de arrendamiento a un contrato de compraventa? Acuérdense que en todo, la vez pasada yo les expliqué que cuando hablamos en derecho civil vamos a hablar del contrato, pero vamos a hablar de los sujetos de los sujetos que nacen a la vida jurídica o que hacen que esto se dé. Aquí va a ser el arrendante, el arrendatario, el bien que se va a arrendar, el pago, porque nadie va a arrendar un bien inmueble de gratis. ¿O será que sí lo regresan? Yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen una casa y la tienen que arrendar, darían de arrendamiento de gratis? ¿Es la diferencia de la renta, licenciada? Hay una percepción económica. Y los años o meses que necesitan el domicilio. El tiempo. El bien inmueble, perdón. Pero se acuérdense que también puedo hacer un contrato por escrito o lo puedo hacer verbal. ¿Qué pasa Pero no sería arrendamiento si es gratis. No, ahí sería cualquier otra cosa menos escrito. Sería todo arrendamiento va a tener
una contraprestación, un pago. Lo puedo hacer por escrito. ¿Y qué pasa si al año, después a ver si todavía, a ver cómo andan en civil? Si al año de haber otorgado yo el contrato de arrendamiento, no firmo un nuevo contrato y acepto el pago de la renta. El contrato, licenciada. O sea, sin contrato, el contrato sigue. Sí, pero ¿con qué condición? Yo no me recuerdo. ¿Ah? Vamos a ver, para que lo apunte. Le voy a dar el apunte, como les dije aquí en la clase, para que nuestro acervo, acuérdense que en todas las obligaciones siempre va a haber elemento personal. Vamos a clasificarlo en la naturaleza del acreedor. Por ejemplo, si es un préstamo, el acreedor, el deudor, el tipo de prestación. Pero aquí, por ejemplo, en el arrendamiento, ¿qué pasa si al pasar el año el arrendante llega a cobrar y se le olvida hacer el contrato y recibe el pago de la renta? Es pregunta de privado. No han llegado a ese todavía, a ese elemento. Pues cuando les den la clase, les voy a en la doctrina eso se llama la tácita reconducción. Sigue contrato por tiempo indefinido. Freddy, es muy correcto, por tiempo indefinido, pero este contrato por tiempo indefinido ya no pueden cambiar ni el plazo, ya no puede decir lo voy a desahuciar o lo voy a sacar, porque él prácticamente el contrato lo hizo por tiempo indefinido, pero además de eso no puede subir lo que percibía por renta, y en la doctrina eso se le denomina tácita reconducción. Ahorita se lo voy a escribir y les doy el artículo. El artículo 1887 del Código Civil. Es el artículo 1887 del Código Civil. Correcto. Y esa es, ahorita les mandé cómo se escribe la tácita reconducción. Ya lo habían recibido entonces. La tácita reconducción. Entonces, cuando hablamos de estos elementos, son elementos tácitos o elementos esenciales de una situación. Si yo les dijera cuáles son los elementos o la naturaleza jurídica de la compra-venta, ¿qué me dirían? La venta del bien, licenciada. Uh-huh. Pero, ¿y si yo le digo cuáles son los elementos personales? Buenas noches, un gusto saludarla. Igualmente, compañero. Pues la naturaleza, considero yo que del contrato de compraventa es pues, la transferencia de la propiedad, ¿verdad? De una cosa. Uh-huh. Un elemento se compromete a entregarla a la cosa y el otro que está obligado a pagar el precio en dinero. Eso sería excelente. La naturaleza como tal. Uh-huh. A eso, por eso esto es lo bonito de conocer el derecho internacional privado, porque vamos viendo que cuando hablamos de estas teorías, efectivamente nos estamos hablando, uno se compromete a entregar, a pagar, y el otro a entregar el bien inmueble. Y hay una transferencia. A ver, ahora vamos a irnos a lo que hemos estado viendo. Es muy excelente. Empieza con el 1790. Y acuérdese que hay el saneamiento por evicción, también puede declararse la nulidad y la anulabilidad de un contrato jurídico. Es nulo cuando los elementos que tienen no nace a la vida jurídica, aunque se haya suscrito un contrato,
pero sobre lo que se realizó es nulo cuando se viola todos los elementos de la normativa jurídica y es anulable cuando ya se firmó el contrato, nació la vida jurídica, pero hay vicios en el consentimiento, se puede anular. 1301, 1302 del Código Civil. Entonces, cuando vamos a la naturaleza jurídica, por ejemplo, en la compraventa, además de que estamos hablando de la transferencia del bien, estamos hablando de un derecho. ¿Qué es un bien? Son derechos reales, porque va a ejercer usted como comprador o como vendedor. Como vendedor, usted se desposee, como bien dijo el compañero, de ese elemento que usted tenía, y como comprador, usted adquiere el derecho sobre ese bien inmueble o ese bien mueble. Son derechos reales que usted los ejerce sobre los sujetos. Por eso, cuando hay un mutuo con garantía hipotecaria, ¿qué es lo que garantiza que yo pague esa deuda? Que yo sea Gretel Miranda, la licenciada Gretel Miranda va a pagarle al banco 300,000. Vamos a ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de la naturaleza del mutuo con garantía hipotecaria. Y veo que cuando vamos viendo la naturaleza de cada elemento, a veces se va complicando un poquito. El mutuo, es cierto, es un dinero que me presta el banco por una cantidad, pero ¿qué es lo que garantiza que yo pague? La hipoteca, licenciada. La hipoteca. ¿Y sobre qué recae la hipoteca? La casa, el bien preso, y eso se considera sobre el bien inmueble. Es un derecho real. Si yo no dejo de pagar, ¿pierde el banco? No. ¿Por qué? Aquí hay un compañero que me recuerda que trabaja en un banco y él no me va a dejar mentir. Cuando el banco me presta a mí sobre una inmueble, me presta sobre un valor menor a lo de mi inmueble. Si yo dejo de pagar, el banco se adjudica el inmueble, ejecuta el inmueble, él lo puede vender y el banco no va a perder. Ahora, cuando hay un mutuo y no hay una garantía prendaria, sino porque consideran que he sido buena cliente y le voy a pagar, ¿a quién tienen que perseguir para que yo les pague? Lo que pasa muchas veces con la tarjeta y lo que me han contado que les ponen hasta rótulos que no llegan a pagar y que no sé qué cosas, en algunos el banco nunca pierde, así es, ese es su negocio. Entonces, la naturaleza va a ser los elementos esenciales de cada negocio jurídico, de cada figura jurídica, que lo va a hacer diferente de todas las demás. Por ejemplo, para Migoyet, la clasificación no es más que determinar la naturaleza jurídica de la institución. El jurista Calcedo Castilla considera que calificar es determinar cuáles son los elementos indispensables para que una institución jurídica se considere como tal y no como otra institución. Entonces, lo que les decía anteriormente, ¿qué vamos a ver? Estamos hablando de una compraventa, los elementos esenciales de la compraventa. Si estamos hablando de un arrendamiento, los elementos esenciales de un arrendamiento. Ahora, si yo les dijera que es un mandato general, ¿cuáles son los elementos de un mandato? Mandante y mandatario. Y en cómo este contrato nace a la vida jurídica. La representación, licenciada. Ah, sí, pero la representación, ¿cómo la otorgo? Esas son las especificaciones de cada hecho específico. Solo le digo, mira vos, te mando que vayas a hacer, que hagas tal cosa en mi nombre. No, bueno, a través de la escritura pública. Es una escritura pública que debe inscribirse en el Registro General de la Propiedad, perdón, en el Registro General del Archivo General de Protocolo, en el Registro de Poderes. Ya con la certificación de que está inscrita,
es lo que ya ustedes tienen la representación y la van a hacer de conformidad con los actos que y por el tiempo que el mandante le esté otorgando. Artículo 1686. Acuérdense también que ese mandato también puede ser revocado o en algunos casos, si se dieron para ciertos elementos, hay también mandato general con representación judicial. 196 del Código de la Ley del Organismo Judicial. Les digo buenas noches, ya sé que tienen que entrar a la otra clase y les pido mil disculpas, de verdad. A mí no me gusta perder el tiempo y que no darles la clase a tiempo. Se me salió hoy de las manos esta reunión y era una reunión con todos los fiscales, entonces no podíamos dejar hasta que la termináramos. Que pasen feliz noche, cuídense mucho, que descansen este viernes si no hay clase. Pero si ustedes quieren para avanzar, ustedes me avisan y le damos una clase. Gracias, licenciada. Feliz noche.